Muy buenos días a todos, mi nombre es Luciana Terreni, soy ingeniera en sistemas de información y poseo una maestría en educación en entornos virtuales y represento a la Universidad Nacional de la Patagonia y al Instituto C. Sapientiae de Argentina. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes los resultados de la investigación de mi tesis de maestría, más que nada un extracto de ella denominado las actividades y el aula virtual como instrumentos para la formación de la competencia digital en la educación superior. Primero que nada quisiera mencionar el concepto de competencia digital para poder tomarlo como marco referencial para luego interpretar los resultados. La competencia digital es un concepto muy amplio que hace referencia al conjunto de habilidades, conocimientos que se ponen de manifiesto a través de la utilización de las nuevas tecnologías para la resolución de problemas. El concepto de competencia digital es muy amplio y es por ello que para esta investigación lo hemos desglosado en las 5 dimensiones propuestas por Jordi Adel, autor que divide la competencia digital en 5 dimensiones, denominadas competencia informática, vinculada a todo lo relacionado a lo tecnológico, a lo que tiene que ver con el hardware, con el software, con las redes; la competencia informacional, ligada a la búsqueda y procesamiento de información; la competencia cognitiva genérica, que es una de las competencias más importantes y la que permite transformar la información en conocimiento a través de distintas actividades y distintas tareas de distintos órdenes, y es una de las dimensiones que atraviesa el resto. Luego la alfabetización múltiple, que está relacionada a generar productos, producciones en distintos formatos, ya sea audio, video, hipermediales, multimodales, que permiten al ciudadano del siglo XXI, al ciudadano de la sociedad de la información y el conocimiento, apropiarse, construir conocimiento en distintos formatos y a la vez también socializarlos y distribuirlos en distintos medios y en distintos formatos. Y después la ciudadanía digital, que es la última dimensión, que está vinculada justamente al comportamiento del ciudadano presencial en el ambiente virtual, en el ambiente virtual o en los entornos virtuales. Y justamente tiene que ver con normas de comportamiento, con formas de educación al momento de vincularse con otras personas en las redes sociales o en cualquier otro ámbito virtual. Ese es uno de los conceptos principales para poder abordar el trabajo de investigación, el cual tomó como caso de estudio un instituto de enseñanza superior donde se dictan profesorados y tecnicaturas. El instituto se llama C. Sapientiae y se encuentra ubicado en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Este caso de estudio se tomó a partir del conocimiento del mismo y a sabiendas de que se llevaban adelante actividades vinculadas a la formación de las competencias digitales, se tenía un conocimiento previo de ello, y a la vez también porque este estudio se aborda en un contexto de presencialidad complementada con un entorno virtual, es decir, es un modelo o una modalidad híbrida de enseñanza donde la plataforma Moodle tiene muchísimo protagonismo. Una vez seleccionado este caso de estudio, se plantearon preguntas de investigación que derivaron luego en objetivos generales, en objetivos específicos, y una vez seleccionados y teniendo en claro cuáles serían estas preguntas, cuáles estos objetivos, se realizó un diseño metodológico cualitativo y cuantitativo.
El enfoque cuantitativo se utilizó más que nada para tener un conocimiento amplio del problema. Y el cuestionario fue el principal instrumento de este enfoque. Y por otro lado, se complementó con un enfoque cualitativo, donde el instrumento fue la entrevista semiestructurada a algunos docentes que en sus cátedras híbridas proponían actividades que fomentaban y fortalecían la formación de la competencia digital. También otro de los instrumentos fue la observación del entorno virtual, es decir, se observaron aulas de los docentes seleccionados para poder justamente contrastar lo vertido en los cuestionarios, los datos proporcionados a las entrevistas, con la realidad de lo que era el aula virtual en Moodle. La formación de la competencia digital en el modelo de aula extendida es algo que quisiera mencionar y dejar por ahí claro, que justamente aquí vamos a abordar la forma en cómo las actividades y el entorno virtual favorecen a la formación de la competencia digital. En este caso de estudio fue justamente a partir de un modelo de aula extendida, es decir, de carreras que se dictan en la presencialidad extendida, es decir, de un aula presencial que extiende sus relaciones didácticas, en este caso a través de un entorno virtual Moodle, podría ser otro ambiente virtual, pero en este caso es un entorno institucional. Eso quería dejarlo de manifiesto para que quedara clara, ¿no?, la caracterización del caso de estudio seleccionado. Una vez que se realizaron los cuestionarios, se llegó a la conclusión de que justamente en el instituto había un modelo híbrido, las cátedras se desarrollaban en la presencialidad y se extendían las relaciones en la virtualidad a través de la plataforma Moodle. Se comenzó a indagar sobre cómo era la formación de la competencia digital, si existía y qué características tenía ese proceso de formación. Lo que se obtuvo como dato fue justamente que la alfabetización múltiple, la dimensión cognitiva genérica y la dimensión informacional fueron las tres dimensiones mencionadas por Jordi Adel, de las cuales más se encontraron evidencias en la investigación. Eso es importante mencionarlo porque en el caso de la ciudadanía digital y la dimensión tecnológica, dimensión informática, no se encontraron hallazgos dentro de los cuestionarios y dentro de las entrevistas. Es decir, los docentes en ningún caso mencionaron acciones o actividades tendientes a la formación de esas dimensiones. En cambio, sí claramente se observaron evidencias, tanto en los cuestionarios como en las entrevistas, como en la observación de las aulas virtuales, que estas tres dimensiones que podemos ver en pantalla son las que más se desarrollaban en las propuestas pedagógicas presenciales extendidas. Estas competencias, estas tres dimensiones de la competencia digital, se desarrollaban a través de la propuesta de actividades, es decir, actividades que estaban o que incluían nuevas tecnologías, que estaban mediadas por nuevas tecnologías, actividades que debían ser entregadas mediante nuevas tecnologías, es decir, son actividades que de alguna manera incluyen al TIC. Y en este caso podemos observar en el gráfico algunas de las mencionadas por los docentes en el cuestionario, en este caso, donde hablaban de actividades colaborativas, foros, visionado de videos, producciones multimodales, material de lectura digitalizado, investigación, gestión de calificaciones, cuestionarios, mensajería interna. Estas son algunas de las actividades que mencionaban los docentes en el primer cuestionario.
Luego, cuando se realizaron las entrevistas, em, las menciones que los docentes realizaron de las y actividades se tabularon y se clasificaron según las tareas centradas en el estudiante propuestas por Salinas y de Benito en una clasificación eh, que estaban por un lado las técnicas de individualización de la enseñanza, en este caso eran estudios de materia, la exposición, la participación en gran grupo y el trabajo colaborativo a través de proyectos. Es decir, todas las menciones que los docentes realizaron de ahí actividades eh, se tabularon y luego se clasificaron en función de esta propuesta realizada por Salinas y de Benito para actividades centradas en el estudiante. Por otro lado, para no extenderme demasiado y poder abordar toda la temática, también es importante mencionar que aparte de las actividades que los docentes proponen para la formación de estas 3 dimensiones de la competencia digital, también el aula virtual jugó un papel fundamental en el sentido de que se transformaba en un escenario unificador entre lo presencial y lo no presencial, es decir, las actividades podían realizarse en la no presencialidad, pero a la vez también se ponían en común en la presencialidad. Entonces, el escenario unificador o digamos, el espacio del aula virtual se transformaba de alguna manera como en la unión entre estos escenarios y permitía de alguna manera trabajar estas actividades en lo no presencial y en lo presencial. Por otro lado, también el aula virtual hacía las veces de repositorio de actividades, puesto que allí se proponían actividades, se entregaban las actividades, se exponían, se encontraban, eh, digamos, visibles para la evaluación por parte de externos y por parte de pares. Es decir, que allí las actividades se ponían de manifiesto, se visualizaban para seguir continuando con el proceso de aprendizaje y de socialización de las actividades, ¿no? Y en esto de la entrega y de las devoluciones, tener una retroalimentación constante de las mismas para poder tener un aprendizaje continuo en torno a ellas y una construcción permanente de la competencia digital en torno a ellas. Y por otro lado también es importante mencionar que el aula virtual también propició como herramienta para la formación de la competencia digital a través de las opciones que la propia plataforma Moodle presenta. Es decir, los foros, las wikis, la entrega de las actividades, los talleres, las galerías, las bases de datos, todas estas opciones que Moodle presenta justamente se capitalizaban en estas propuestas pedagógicas a través de propuestas, ¿no? Es decir, las propuestas que el docente realizaba se hacían mediante el aula virtual a través de estas opciones y el alumno, al realizar las actividades, realizaba una actividad en el aula virtual que favorecía justamente, digamos, el fortalecimiento y la construcción de la competencia digital y más precisamente de las 3 dimensiones que mencioné anteriormente. También quisiera mencionar, y para no extenderme demasiado, que esto va a estar plasmado en un artículo y está profundizado, ¿no? A través de esta bibliografía que les menciono acá en esta diapositiva, y que la investigación completa pueden solicitármela o pueden realizarme consultas a través del mail que se encuentra en la parte inferior y que quedo a disposición para cualquier pregunta mediante el mail o mediante los espacios que el Congreso así dispongan. Bueno, me despido de ustedes, espero haber sido clara en la presentación y bueno, les deseo una muy buena jornada de Congreso y bueno, y nos estamos viendo. Muchas gracias.